Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí está el video que les había dejado pendiente, ¿no? Que trata sobre las funciones logarítmicas. Entonces voy a explicarles así muy rápidamente qué es un logaritmo, porque GeoGebra nos va a dar automáticamente los valores de esta función, pero debemos saber qué estamos calculando. Entonces, ¿qué es un logaritmo? Bueno, un logaritmo lo podemos entender como un exponente, ¿no? Un exponente que siempre está referido a una base. Entonces aquí les puse algunos ejemplos, ¿no? Si nos preguntan cuál es el logaritmo de 16 en base 2, nosotros contestamos que es 4. ¿Por qué? Bueno, porque ese es el número de veces que se tiene que repetir la multiplicación de la base, que es este número chiquito, este número en subíndice que aparece ahí, para poder obtener el número del cual nos están preguntando su logaritmo de 16. Entonces repito, el logaritmo de 2, de en base 2 de 16 es 4, porque 2 por 2 por 2 por 2 me da 16. Esa pregunta me la puedo hacer respecto a cualquier base. Por ejemplo, acá me hago la pregunta de cuánto es el logaritmo de 125 en base 5. Fíjense que aquí la respuesta es 3, porque en efecto 5 multiplicado por sí mismo 3 veces me hace obtener el número 125. Entonces dense cuenta que los logaritmos son fáciles cuando primero utilizamos bases enteras. Podríamos utilizar bases decimales, pero también porque los números a los que les estamos calculando el logaritmo pues son números muy convenientes. Es decir, si yo les preguntara cuál es el logaritmo de 124, pues nosotros podemos aproximar que si multiplico el 5 tres veces por sí mismo llego a 125, pero a 124 no puedo llegar. El logaritmo no sería un número entero. Por eso nos encontramos con que existen muchos números, la mayoría de los números tienen logaritmos decimales. Entonces, ¿para qué nos van a servir estos logaritmos? Que obviamente están en una base de datos que los tenemos nosotros en nuestra calculadora. Bueno, pues para plantear el estudio de funciones como estas. Todas las escrituras que tienen ustedes ahí se corresponden a funciones logarítmicas. ¿Qué papel jugaría ahí la variable independiente o la x? Bueno, pues el número respecto del cual yo me voy a preguntar su logaritmo en alguna de las bases que nos propongan. Aquí tenemos la función logarítmica en base 2, porque se pregunta cuántas veces habrá que multiplicar el 2 por sí mismo para obtener la variable x, que nosotros vamos a hacer cambiar o vamos a mover por el eje de las x. Y lo mismo pasa acá, ¿no? Logaritmo en base 3, logaritmo en base 8. Bueno, el único requisito para poder utilizar una función logarítmica es que la base sea un entero positivo. Puede ser decimal, puede ser entero en los casos más fáciles, pero debe ser siempre positivo, porque las potencias positivas siempre nos arrojan valores positivos. Si utilizáramos una base negativa, recuerden que menos por menos da más, pero si yo elevo al cubo, menos por menos me da un número negativo. Entonces esa función tendría muchos saltos porque nos arrojaría a veces valores positivos y a veces valores negativos. Entonces por eso nos vamos a concentrar solamente en las funciones que tiene logarítmicas que tienen una base positiva. La más famosa de ellas, y que es la que quiero que trabajemos en esta sesión, es el logaritmo natural, que se escribe así, logaritmo en base e. ¿Quién es el número e? Es uno de los números más famosos de las matemáticas, al igual que el número pi. Tiene un defecto, que es un número decimal, ¿no? Aquí les doy una aproximación, pero no obstante que es un número decimal, tiene el mismo inconveniente de pi, que es un número infinito y que además no es periódico. Es decir, no podemos predecir qué sigue porque en su expansión decimal, perdón, no existe un patrón de seguimiento para poder predecir qué número sigue, ¿no? Bueno, entonces, como es una función muy famosa, se le da un nombre en particular y se escribe así, ln de x. Entenderemos nosotros logaritmo natural de x, ¿no? Bueno, ¿qué más quiero detallarles acerca de esta función? Hemos dicho ya cuál es su escritura y quiero recalcarles que se trata de una función trascendente, al igual que la función exponencial que ya vimos la sesión pasada y las que nos faltan que son las funciones trigonométricas. ¿Cuál es el primer acercamiento que nosotros podemos tener a las funciones trascendentes? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que son las opuestas, que son las otras de las funciones algebraicas que ya habíamos estudiado cuando todavía nos veíamos en clase. ¿Quiénes eran las funciones algebraicas? Las polinomiales, las racionales y las irracionales cuando empezó la pandemia. ¿Qué características tienen estas funciones? Bueno, que tienen operaciones,
que son raíces, que son potencias, que son multiplicaciones o que son sumas y restas. Es decir, tienen una fórmula algebraica. Las funciones trascendentes no lo tienen. Cuando yo les digo logaritmo natural de x, no les estoy diciendo qué operación o qué conjunto de operaciones tenemos que hacer con la variable x para obtener la variable y no se puede. Son operaciones infinitas. Por eso recurrimos a una base de datos. Entonces el primer acercamiento a una función trascendente pues es aquella que necesitamos recurrir a una base de datos para poder saber cuál es su valor y no hacer un conjunto de operaciones finitos. Aquí les dejo un video que tal vez ya habrán visto por ahí. Este es un video que trata sobre, el link de un video que trata sobre qué son los números trascendentes. En particular ahí nos van a platicar de forma muy amigable qué es lo que hace trascendente a e y qué es lo que hace trascendente al número pi, que son los dos más famosos, aunque hay una infinidad de ellos, hay muchísimos más que números naturales, por ejemplo. Bueno, les dejo ese como tarea, ¿vale? Bueno, ¿qué más sabemos de la función logaritmo natural? Bueno, tenemos esta tabla de valores, esta tabla original de valores con la que nosotros vamos a trabajar para poder hacer modificaciones o transformaciones, usando GeoGebra y usando el método de las tablas, ¿no? ¿Cómo interpretamos esta tabla que tiene solo un conjunto finito de valores? Bueno, recuerden que el valor de x es el valor que nosotros proponemos y acá tenemos su logaritmo. Ya sabemos que su logaritmo significa que, por ejemplo, para obtener el número 10 tengo que elevar a la base, que es el número e, a una potencia decimal, a la 2.3, lo cual suena una locura, porque uno sabe elevar al cuadrado o al cubo, pero no tiene ni la menor idea de cómo sería elevar un número a la potencia 2.3. Bueno, eso es precisamente lo que nos arroja la base de datos de la calculadora, que obviamente fue calculado numéricamente por Nepper. En otro video les platicaré acerca de él. El gran logro de Nepper es haber facilitado las operaciones enormes a partir del uso de los logaritmos. Entonces, de igual manera, el logaritmo de 5 es 1.6, en el entendido que 1.6 es su potencia bajo la base natural. Y así con los demás números que hemos puesto de este lado, ¿no? ¿Qué características tiene esta función? Me voy a ir a GeoGebra otra vez y acá ya la tengo escrita, ¿no? Solo me gustaría decirles que para poder trabajar con las funciones que siguen, las funciones trascendentes, las vamos a encontrar de este lado, en el menú de GeoGebra, ¿no? Miren, acá tenemos las funciones trigonométricas, acá tenemos la función exponencial y acá tenemos la función logarítmica, ¿no? Por si ahí la tenían extraviada. Bueno, entonces acá ya tenemos la gráfica de la función logarítmica. Fíjense que es una función que solo vive del lado derecho del eje de las x, solo vive del lado positivo. ¿Eso qué significa? Bueno, que la función logarítmica solo se le puede calcular a los números positivos, ¿no? Al menos en la función original. ¿Qué otra característica tiene? Fíjense que la función logarítmica tiene un comportamiento asintótico. Se le pega al eje de las y y parece hacerlo así hasta el infinito negativo. Entonces diremos que la función logarítmica tiene una asíntota vertical en x igual a 0. La vamos a introducir acá. Si ustedes le ponen esa ecuación, x igual a 0, se darán cuenta que lo que se remarca es el eje de las y. Vamos a darle un formato de asíntota. Acuérdense que el formato para las asíntotas nosotros habíamos acordado que debían tener un trazo punteado. Y con eso pues ya logramos distinguirla, ¿no? A cada una de las funciones con las que ustedes trabajen en adelante habrá que marcarle dónde queda esa asíntota vertical, ¿vale? ¿Qué otra característica tiene la función logarítmica? Bueno, si nos vamos hacia la derecha, nos daremos cuenta que es una función que crece, pero crece muy lentamente. En el video anterior yo les había dicho, o les había propuesto, que la función exponencial era la función que crecía más rápidamente. Bueno, pues la función logarítmica es lo contrario, es la más lenta de la naturaleza. Bueno, ¿qué vamos a hacer en los ejercicios que yo les propuse en la última actividad de la Classroom? Bueno, les he dado una fórmula de una función logarítmica que tiene desplazamientos, estiramientos, y nosotros vamos a producir la tabla de sus valores y además la vamos a incluir en formato de gráfica con ayuda de GeoGebra. Entonces vamos a ver cómo se resolvería este problema concretamente. Tengo una función logarítmica
y voy a resaltar en primer lugar, perdón, cuáles son sus modificaciones. La primera es que tiene un estiramiento. Recuerden que esa es la primera transformación que uno tiene que llevar a cabo. Ese estiramiento corresponde al coeficiente o al número que acompañe a la función logaritmo. En este caso es 2. ¿Eso qué significa? Que la gráfica tendrá que ser duplicada en el eje de las y. Lo voy a hacer de este lado. Fíjense que la acción que voy a tomar es que todos los valores de y los voy a multiplicar por 2. Entonces ahí lo que yo obtendría es menos 2.4. Si duplico 0.7 negativo, me saldría menos 1.4. El doble de 0 es 0, el doble de 1.1, 2.2 y así me voy, ¿no? Ya no lo voy a repetir, solo estoy duplicando. Y acá obtendríamos 4.6. Ahí está. Entonces ya aplicamos la transformación de estiramiento de la función logarítmica. Luego voy a aplicar ya sea el desplazamiento vertical o horizontal, ahí el orden no importa, y vamos a iniciar con el horizontal. Recuerden que el desplazamiento horizontal corresponde al número que acompaña a la variable independiente, es decir, a la x. Aquí tenemos un desplazamiento horizontal de más 3. Eso significa que la gráfica se va a recorrer a la izquierda y que por lo tanto a las x, es decir, a esta columna de la tabla original, le tendré que restar 3 unidades. Es decir, siempre se hace lo contrario en el desplazamiento horizontal. De modo que, y obviamente vamos a copiar la modificación que ya tenemos sobre el eje de las y, ¿no? Entonces pongo aquí y ya sencillamente lo copiamos. Ahora vamos a modificar o a trabajar sobre la columna de las x. Si nosotros tenemos que restar 3 a cada uno de estos valores, entonces si a 0.3 le quito 3, me quedaría menos 2.7, ¿no? Si a 0.5 le quito 3, me quedaría menos 2.5. Y así me voy. 1 menos 3, menos 2, 3 menos 3, acá está el nuevo 0, 2 y al 10 me quedaría en 7. Y repito, la columna de las y se quedó igual. Y ya solo nos falta elaborar un desplazamiento. El desplazamiento correspondiente al eje de las y o el desplazamiento vertical, que en este caso corresponde a menos 2. Y recuerden que en el desplazamiento vertical el movimiento de la gráfica es directo. Si es negativo es para abajo, si es positivo va para arriba, lo contrario del horizontal. ¿Eso qué efecto tendrá? Bueno, que a todos los valores de las y le voy a restar 2 unidades. Me voy a la gráfica original, tengo cuidado de actualizar la modificación que ya había hecho en la tabla anterior, esta que está aquí, la copiamos, y ahora sobre los valores del eje de las y voy a hacer una resta de 2. Si a menos 2, aquí me equivoqué, no hay un puntito ahí, si a menos 2.4 le resto otros 2, me quedo en menos 4.4. Y hago lo consecuente con 1.4. Obtendríamos menos 3.4, 0 menos 2 menos 2, 2.2 menos 2, pues ya solo sobra esto. Aquí me quedaría 1.2 y 4.6 menos 2, 2.6, ¿vale? Entonces en estas cuatro tablitas ya tenemos aplicadas la función original y los desplazamientos tanto horizontales como verticales como de estiramiento. Entonces ese es el trabajo que uno hace de manera individual para producir la gráfica. Nos vamos a evitar nosotros hacer el vaciado de estos puntos en una tabla, en un plano cartesiano, y lo vamos a exportar de GeoGebra. Entonces nos vamos nuevamente acá. Voy a borrar este elemento que había servido solo para ilustrar algunos ejemplos y voy a escribir la nueva función, ¿no? Que si ustedes recuerdan era 2 logaritmo natural, como les decía, la encontramos acá, de x, que había sido, creo que menos 3, no era más 3, ¿verdad? Vamos a ver acá, x más 3, entonces sería x más 3, y de la otra sí me acuerdo que era una resta de 2. Ahí está.
Le damos enter. Bueno, fíjense que podemos aquí hacer algunos zoom para visualizar la gráfica. Fíjense que la función se ha movido, que algo le ha pasado. Primero tenemos una función más rápida, crece un poco más rápido. Fíjense que ahora ya no solo está del lado derecho del eje de las X, sino que se ha cruzado. Eso significa que el comportamiento asintótico se tuvo que trasladar a otro lado, más hacia la izquierda, y aquí lo podemos ver. Fíjense que acá arriba la barra de desplazamiento se mantiene fija y me dice que en efecto la asíntota vertical ahora se encuentra en el eje de las X en -3. La voy a marcar acá. Le ponemos X igual a -3. Y le dábamos el formato de las asíntotas, que es un estilo punteado, ¿no? Ahí está. Y ya tenemos resaltada nuestra asíntota vertical. ¿Qué características más podemos resaltar de esta función? Bueno, por supuesto la que tiene que ver con el dominio y con el rango, que esperamos que en este video quede un poco más claro. ¿Qué es el dominio? Es el lugar en el eje de las X donde existe gráfica. Uno se puede imaginar que el dominio se contesta de la siguiente manera. Ponemos a una persona acostada sobre el eje de las X y la hacemos caminar tanto a la izquierda como a la derecha. Y esa persona tiene que voltear o hacia la izquierda o hacia la derecha, que sería hacia abajo o hacia arriba, y para contestar a la pregunta de dónde hay gráfica. Fíjense que si nosotros acostamos a una persona aquí, al lado izquierdo de -3, y voltea para arriba, no ve gráfica. Voltea para abajo y no ve gráfica. El primer momento en el que eso empieza a suceder está después de -3, porque en efecto aquí una persona acostada tendría que voltear hacia abajo y empieza a ver gráfica. Lo mismo sucede si se mueve hacia la derecha. En el caso del lado positivo, a la gráfica le quedaría por arriba. Y esa observación, esa visualización, la mantendría a lo largo del eje de las X en su extensión positiva. Por lo tanto, diremos que el dominio es el conjunto que abarca desde -3 hasta más infinito. Pero bueno, desde -3 exactamente no, porque recuerden que esta es una asíntota. Significa que es un poquito antes de -3. Eso ya lo habíamos explorado y decíamos de -2.9, -2.99, -2.9999. Entonces, acá diremos que el dominio de esa función, de la función logarítmica, particularmente con estos desplazamientos, es el intervalo que va desde vamos a ponerlo aquí, desde -3 hasta más infinito, ¿no? Que acá tenemos el símbolo de infinito. ¿Por qué utilizo intervalo abierto, o sea paréntesis? Porque el -3 no está incluido, es despuesito de 3. Y luego voy a contestar a la pregunta de cuál es su rango. ¿Cómo contesto a la pregunta de qué es el rango? Con la misma persona que estando acostada en el eje de las X, ahora se tiene que acostar sobre el eje de las Y. Y se tiene que hacer la misma pregunta. Es decir, cuando volteo hacia los lados, ¿dónde hay gráfica? Fíjense que esa visualización ocurre en todos lados. Si nosotros acostamos a esa persona sobre el eje de las Y, siempre va a haber gráfica de su lado izquierdo. Y si yo empiezo a subir y rebaso a la parte negativa y me coloco en la parte positiva, ahora la gráfica me va a quedar del lado derecho. Y eso siempre lo voy a poder seguir viendo, aunque de una manera más lenta. Entonces diré que acostado en el eje de las Y siempre hay gráfica que ver, o a la izquierda o a la derecha, desde menos infinito hasta más infinito. Entonces el rango es, de alguna manera, la altura más pequeña hasta la altura más amplia. En este caso sería de menos infinito a más infinito. Y lo vamos a escribir acá. El rango es desde, le ponemos igual aquí en su editor de ecuaciones de Word, desde menos infinito hasta más infinito. Y con eso habremos terminado con la descripción del comportamiento tanto en la tabla como en la gráfica de las funciones logarítmicas. Y es de esa manera en la que ustedes van a anexar esta tarea, ¿no? Es decir, poniendo el ejercicio en un documento de Word, haciendo las modificaciones pertinentes en las tablas
y por último anexar la gráfica exportándola como ya lo habíamos visto y pegándola ahí en su documento de Word, ¿vale?